Bien, vamos a comenzar la sesión del día de ahora. Recordar que nos quedan la de hoy y mañana y vamos a tratar de aprovechar el máximo el tiempo de que disponemos. El día de hoy vamos a trabajar el tema del cálculo del tamaño de la muestra. Vamos a ver algunos elementos preliminares, de algunas consideraciones teóricas que son importantes y luego pasamos al ejercicio. No olviden, de favor, si pueden entrar al canal, suscribirse y esas cosas, hacerlo, ¿no? Y ahí si lo pueden recomendar el curso a alguien más, pues que le pueda ser de utilidad, también creemos que sería valioso que lo hiciera, ¿no? Entonces, vamos a iniciar recordando ya algunos elementos que habíamos comentado en otras sesiones. Voy a compartir la pizarrita. Y bueno, como siempre les digo, dispensarán ustedes lo chueco de los dibujos, pero con el mouse de todos modos soy muy malo dibujando, así es que, bueno, recordemos que habíamos comentado que el universo que tenemos siempre, tenemos una población aquí, que es respecto, le voy a poner en tanto que es la población, algunos le llaman universo, ¿no? En las diferentes libros o literatura. Y siempre que queremos hacer algo de inferencia estadística o queremos conocer algún tema, nos interesa, por supuesto, esta población, ¿no? Y vamos a suponer que cada uno de estos puntitos es un elemento que forma parte de esa población, ¿cierto? Entonces, lo que nos interesa es conocer cuáles son las características de esta población. Puede ser que queramos su opinión respecto de ciertos temas, queremos saber qué tan segura o insegura se siente en determinado momento del año, en determinados contextos, si les gusta ir al cine, patrones de consumo, por ejemplo, si se informan más a través de redes sociales, de periódicos. Vaya, queremos conocer características de esta población que tenemos aquí, ¿no? Bueno, irles a preguntar a todos y a todas puede resultar muy costoso y también muy laborioso en tanto la cantidad de trabajo que hay que incorporar y tiempo que hay que incorporar. De tal forma que cuando queremos conocer a esta población y esas características, nosotros o nosotras lo que hacemos es buscar un segmento de esta población que nos permita, digamos, vamos a suponer que hacemos esto, y entonces le vamos a preguntar a solo este segmento, que es un subconjunto de este conjunto grandote, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es segmentar a esta población o extraer, seleccionar un grupo de esta población que tenga el carácter de representatividad. Es decir, lo que queremos es que este nos represente todo este conjunto, ¿cierto? Entonces, para garantizar que este grupito que tenemos aquí de población nos represente a todo este conjunto, necesitamos que estos elementos se parezcan en la mayor medida posible a todo de acá. De tal forma que la mejor manera que han encontrado las y los matemáticos para garantizar esto es evidentemente el proceso de aleatorización. Es decir, seleccionar una muestra con criterios rigurosos de análisis matemático que garanticen que cada uno de estos elementos, cuando nos den los resultados, sean aplicables y generalizables a todo este grupo. Básicamente ese es el principio general que sigue todo diseño muestral. Hay diseños súper complejos. Si ustedes toman algún curso de muestreo, van a ver que hay diferentes modelos y técnicas de muestreo. Pueden ustedes tener un muestreo por conglomerados, pueden tener ustedes un muestreo por estratos, pueden tener muestreos bietápicos, primero estratificar y luego conglomerar, o al revés, primero conglomerar y luego estratificar, dependiendo del tamaño de población y dependiendo el tipo de estudios que quieran desarrollar. De tal forma que
Las estrategias de muestreo las va a determinar desde luego la o el experto en estadística y particularmente alguien experta o experto en teoría del muestreo. Vaya, es una cosa súper complicada. Ya muestras muy complejas, pues evidentemente requieren de manejo de supuestos matemáticos muy fuertes. Y que bueno, no es el caso desarrollar acá. Fundamentalmente, insisto, este es el principio que se sigue o la lógica original que se sigue para el diseño de una muestra. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar cuando estamos diseñando una muestra aleatoria? Lo que puede ocurrir es que nosotros tenemos dos opciones. Supongamos que este es nuestro universo, que tenemos 1, 2, 3, así varios elementos aquí, ¿no? Estos intentan ser círculos. Nomás que, insisto, el mouse no me da mucha oportunidad, ¿no? Pero supongamos que 6, 8, 9, que mi universo es de 10, ¿no? Solamente es para tener aquí un ejemplo. Bueno, puede ocurrir que nosotros queramos desarrollar un modelo de muestreo que en la teoría del muestreo en general, la más básica y elemental en el nivel en que estamos, nos va a decir, bueno, tú quieres hacer un muestreo con repetición o sin repetición, porque el proceso de aleatorización me exige a mí determinar si en la muestra voy a repetir o no voy a repetir los elementos, es decir, permito o no la repetición de los elementos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es muy importante porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un muestreo sin reemplazo, también se puede llamar en la literatura, y yo voy a seleccionar, digamos, a 3 elementos de esta muestra, o de esta población, mejor dicho. Entonces, supongamos que voy a tomar, insisto, a 3 elementos de aquí. Bueno, la probabilidad de que yo elija a esos 3 elementos se va a ir modificando en la medida en que los vaya extrayendo de la población. Es decir, vamos a suponer que resulta que este es el primer elemento que seleccionamos de la muestra. Vamos a sacar 3 de 10. Bueno, la probabilidad al ser 10 elementos de que salga cualquiera de estos elementos de aquí es de 1 entre 10, ¿cierto? Esa es la probabilidad que tenemos de obtener o de que salga cualquiera de los 10 elementos que tenemos en la muestra. Si nuestra muestra es sin repetición, lo voy a poner aquí, entonces la probabilidad al momento de que este ya no está aquí, un segundito, este elemento entonces ya no está aquí, este ya se vino para acá, ¿cierto? Entonces, quedan 9 elementos de la muestra, me faltan 2 para completar mi muestra de 3 de 10, y yo insisto, eso es un elemento tremendamente básico. Bueno, la probabilidad de que salga cualquiera de estos 9 elementos restantes ya no es de un décimo, la probabilidad ahora es de 1 entre 9, ¿cierto? Entonces, supongamos que cae aquí, ¿no? Este fue el elemento que elegimos y entonces sale de la muestra. El tercer elemento que vamos a obtener se va a extraer de los 8 elementos que quedan, ¿no? Entonces, la probabilidad de elección de ese último elemento ya no es de 1 sobre 10, sino de 1 entre 8, ¿de acuerdo? Si el muestreo, por el contrario, permite repetición, es como en la lotería, ¿no? Sacan ahí en las bolitas, sale la bolita y la vuelven a echar, ¿no? Bueno, en ese caso, si tenemos los mismos 10 elementos, cuando nos queden 9 aquí, digamos, la probabilidad en el momento en que lo estamos regresando, se regresa a 10, ¿cierto? Entonces, siempre va a ser la probabilidad de 1 entre 10, aun cuando vamos a obtener 3. Pero esa probabilidad implica una condicional, dado que ya salió el 1, ¿cierto? Entonces, esas consideraciones que son elementalísimas, cuando se está diseñando una muestra aleatoria simple, deben tenerla ustedes muy en consideración y la gente que diseñe la muestra
ustedes deben ser capaces de decirle, oye, vas a hacerla con repetición o sin repetición. Lo hemos dicho una y otra vez. La decisión no es a priori. La decisión la determina el tipo de casos que vamos a trabajar y el tipo de elementos que vamos a trabajar. ¿Aquí hay alguna duda o pregunta? Nada, queda claro, ¿no? Creo que esto está bastante claro, creo yo, ¿no? Bueno. Profesor, disculpe, Dígame. en el segundo ejemplo, en el segundo ejemplo es con repetición, ¿es cierto? Exactamente, el que lleva repetición vuelve a meter la bolita. Supongamos que tenemos una cubetita o una esfera con 10 bolitas. Digamos que estamos en la lotería, ¿no? Entonces el elemento número 1 que salió fue el 6, ¿no? Ah, bueno, ese 6 tenía un décimo de probabilidades de salir, ¿cierto? Sí. Pero entonces no lo extraemos de la bolita o de la jarra, ¿no? Lo regresamos. Vuelve a poner el 6. Lo vuelvo a meter. Y entonces la probabilidad de que salga el 6 nuevamente es de un décimo, ¿no? Ah, ok. Puede volver a salir el 6 también, ¿es cierto? Sí, claro, porque yo estoy permitiendo la repetición de los elementos. Por eso se llama muestreo con repetición o muestreo sin repetición. El efecto es muy importante cuando estoy calculando las probabilidades de ocurrencia del fenómeno. ¿Se acuerdan? Para eso nos sirve la teoría clásica. Nos va diciendo cuál es la probabilidad de los casos de éxito y en ese sentido los asimilamos a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, ¿cierto? Entonces, como tenemos un universo conocido de elementos, una población prácticamente casi siempre finita en esos casos, vamos a tener perfecto control respecto de cuál es la probabilidad de cada uno de los eventos. Ahora bien, estos modelos o estos supuestos iniciales van a irnos dando pie a un conjunto de, digamos, decisiones respecto de qué nos conviene más, si tener un muestreo con repetición o sin repetición. Nuevamente, yo insistiré en el hecho de que no se puede tomar la decisión a priori, es decir, yo no puedo nomás porque ahora se me ocurre hacer un muestreo con repetición, pues ahora lo hago, ¿no? No, simplemente el objeto de estudio, la pregunta de investigación, la composición incluso en mi población, son las que van a ir determinándome cuál es el tipo de muestreo que me conviene más desarrollar y si decido hacerlo con o sin repetición. Bueno, voy a quitar la pantalla en este primer momento y esa es, digamos, la primera gran consideración que se tiene que hacer cuando uno va a diseñar un muestreo. Vamos a ver en esta sesión solamente el muestreo aleatorio simple, ¿no? Que es el que normalmente cuando no tenemos, digamos, diseños súper complejos y al nivel en que estamos, pues tampoco los podremos abordar, pero sí es importante aclarar que estamos aquí hablando del muestreo aleatorio simple, ¿no? Bueno, el muestreo aleatorio simple, nos dice la teoría, va a tener siempre un conjunto de características cuando vamos a diseñar el tamaño de la muestra, ¿no? Siempre la pregunta que nos hacemos es, bueno, a ver, yo tengo aquí una población, ¿no? ¿A cuántos le voy a preguntar, no? ¿Cuánto es lo conveniente que sea el tamaño de mi muestra para que efectivamente sea considerada aleatorizada o totalmente aleatorizada? Es decir, que efectivamente responda al azar la extracción de los elementos y que resulten ser representativos por la cantidad de personas que estoy entrevistando respecto de la población que quiero conocer. Bueno, en este caso del muestreo aleatorio simple, les voy a presentar unas diapositivas que me encontré por ahí. La verdad, entré al internet y las bajé así rápido. No tuve el tiempo ni siquiera de anotar de dónde y me disculpo con la autora o el autor. No intento hacer plagio, pero bueno, la verdad es que por la prisa ya no lo pude hacer. Pero bueno, esto es prácticamente conocimiento común, así es que tampoco me aflige mucho, ¿no? Bien, voy a ponerles en la pantalla las diapositivas que les digo que bajé. Me avisan, por favor, si ya las ven, ¿no? Ya. ¿Ya?
Sí, ya las vemos. Bueno, aquí lo que tenemos es que en esta primera diapositiva nos dicen que hay dos posibilidades. Aquí el umbral que manejan, la verdad es que es muy alto. Están poniendo un umbral de 100,000 elementos en una población. El criterio es aceptable, aunque puede ser incluso menor, y al ratito les voy a mostrar por qué sostengo que puede ser menor. Pero bueno, asumamos en un modelo teórico, porque este es fundamentalmente el modelo teórico básico del aleatorio simple, del muestreo aleatorio simple, la determinación del tamaño de la muestra, es que cuando la población es mayor a 100,000 elementos, entonces puedo trabajarla bajo el supuesto de que es una población infinita. Yo he manejado incluso el umbral de 10,000, dependiendo de si conocemos media, desviación estándar y esas cosas, que ahorita lo vamos a ver. Si la población que queremos conocer tiene menos de 100,000 integrantes o menos de 100,000 elementos, entonces se puede tomar como una población finita, ¿no? Entonces, la fórmula de construcción del tamaño de la muestra, y no se me espanten, no es nada complicado ni es nada que no hayamos visto hasta este momento. Ya, todo lo que está aquí ya lo vimos, ahorita van a ver que ya lo vimos efectivamente. Y son fórmulas realmente muy, muy sencillas. Se hacen con calculadora, ni siquiera se requiere Excel. ¿Por qué les digo que ya lo vimos y por qué les digo que no es nada complicado lo que tenemos aquí? En función de lo que ya revisamos en el curso. Quien le haya puesto atención al curso, ya esto es piece of cake, dirían, ¿no? Fíjense, vámonos a esta diapositiva. Esta es una población infinita, ¿no? Y es la fórmula, o serían los valores del modelo teórico que adoptaría el tamaño o el cálculo del tamaño de la muestra para una población infinita. Ustedes van a decir, ¿y de dónde demonios salió ese 1,96? Bueno, si le ponen atención aquí, me está diciendo que necesita el valor de z al cuadrado, ¿ya vieron? ¿Se acuerdan que cuando vimos la curva de la distribución normal, decíamos que el 95% de los casos van a caer a 2 desviaciones estándar, ¿se acuerdan? Y que quedaban de cada uno de los lados de la curva, en cada una de las colas, 2,5 de proporción de los elementos que teníamos ahí en la curva, ¿se acuerdan? Bueno, cuando calculamos el valor que estaba allí, ¿se acuerdan que nos dio un valor en la tabla normal de 1,96? ¿Sí se acuerdan que ese era el valor que nos daba para el punto 975 que nos daba de los casos? ¿Sí se acuerdan, no? Acuérdense que la proporción es 95% de los casos caen a dos desviaciones estándar, de tal forma que la probabilidad de que los elementos de una muestra o de una población estén dentro de ese área de la curva es de 95%, ¿cierto? Pero ¿se acuerdan que nos calculaba las tablas de probabilidad solo un lado de la curva, ¿cierto? Entonces es con 0.95 si lo transformamos en porcentaje, ¿no? Más 2.5 o 0.25, entonces tendríamos 0.975, ¿cierto? Entonces, ese 0.975, cuando nos vamos a la tabla de distribución normal, lo que nos encontramos es que el valor de Z en ese nivel del 95% a la cola izquierda es de 1,96. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, lo que vamos a elevar al cuadrado para calcular el tamaño de una muestra de una población que es considerada infinita, es decir, 100,000 o más elementos en este primer modelo teórico, es de 1,96 elevado al cuadrado, ¿cierto? Segunda parte de la ecuación, me dice por P por Q, ¿vale? ¿De dónde salen esta P y esta Q? Bueno, la P es la probabilidad de ocurrencia de algo, ¿cierto? La Q es N menos P, es decir, o 1 menos P, mejor dicho, ¿no? La probabilidad, acuérdense, que decíamos que en el modelo axiomático, en la teoría axiomática, todo valor de probabilidad se ubica entre 0 y 1. De tal forma que si la probabilidad de ocurrencia de algún fenómeno es de 0.80, entonces Q es 1 menos P. Entonces Q tendría un valor de 0.20, dado que toda probabilidad se va a ubicar siempre entre 0 y 1. ¿Ok?
¿Queda claro eso? Si entienden eso, estamos del otro lado, ¿no? No sé si hay hasta aquí alguna duda o pregunta. Ninguna duda. ¿Nadie? O sea que se complementa, ¿no? Por ejemplo, el valor de P para llegar a 1 o 100, o sea, tendría que sumarse al valor de Q. Siempre el valor de Q va a ser 1 menos P, es así de simple, ¿no? Entonces, Ajá. claro, si usted le resta o le suma, pues van a ser complementarios siempre y cuando nos dé el 1, ¿no? Exacto. Por eso la fórmula es 1 menos P. Q es igual a 1 menos P, ¿no? Siempre es así. Ok. Y así ya no nos hacemos bolas, ¿no? Entonces, me dice aquí abajo, E al cuadrado. ¿Qué es esto de E al cuadrado? Bueno, acuérdense ustedes ¿El que máximo el error área... permitido? Perdón, Rosendo. ¿El máximo error permitido? Es el máximo error permitido. ¿Y cómo se entiende o por qué se entiende que es el máximo error permitido? Recordemos que el área bajo la curva es de 95%, ¿cierto? Entonces, si es 0,095, o mejor dicho, 0,95, el máximo error permitido en esa distribución es de 0.05, ¿cierto? Es el restante de la probabilidad que está debajo del área de la curva, que es 95%. De tal forma que el error en el modelo teórico siempre va a tener un valor de 0.05 como máximo, ¿sale? ¿Queda claro hasta ahí, Rosendo? Sí, sí, maestro. Perfecto, de acuerdo. Bueno, entonces cuando nos vamos a esta segunda diapositiva, que es donde está la formulita ya con los valores sustituidos, de allí es de donde me salieron todos estos datitos, que no es otra cosa, sino, insisto, lo que ya hemos estado viendo a lo largo de las sesiones. 1,96 al cuadrado, que es este valor de z al cuadrado, 0.05. ¿Por qué 0.05? Porque se asume en el modelo teórico que si yo no sé nada del fenómeno, entonces la probabilidad de ocurrencia de P y Q es de 0.50, es decir, la mitad. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque, vaya, si yo tiro una moneda, la probabilidad de que salga cara o cruz o águila o sol, como decimos en México, pues es de 0.50, es la mitad, a menos que la moneda esté chueca o esté cargada de un lado, o yo le esté aventando tramposamente, no es de 50%. Pero la probabilidad, si se lanza con la misma fuerza, repetidamente, a la misma altura, con la misma intensidad, a la misma distancia, la moneda se distribuirá relativamente de manera equilibrada, es decir, 50% de probabilidades de que caiga águila o 50% de que caiga sol o águila o cruz o como le quieran llamar, ¿no? O cara o cruz. Entonces, lo que tenemos es estos valores teóricos de 0.50 porque la probabilidad se distribuye a medios, ¿sale? Entonces, fíjense, para que vean que no miento cuando digo que esto se puede hacer por calculadora. 1.96 por 1.96 me da un valor de 3.84. Lo voy a sustituir aquí nomás para que lo vayan notando, ¿no? 3.84, ¿no? Y me da más. 84.16. Ahora, 0.05 por 0.05 me tiene que dar 0.025, ¿no? 0.025, ahí está. 0.025. Esto ya hasta se lo sabe uno de memoria, ¿no? Ya cuando de tanto repetirlo, pues te lo sabes. Esto se va a multiplicar y se va a dividir entre 0.05 por 0.05, ¿no? ¿Cuánto es? 0.05 por 0.05 me da igual 0.25. ¿Ya vieron? Entonces, lo que voy a tener es 3.8416 por 0.0025 entre 0.0025 y me da una cantidad de 3.84 que si multiplico por 100 me va a dar el resultado de un N de 384 cuestionarios. Entonces, en un modelo teórico en el cual yo tengo una distribución de la cual no sé nada, el tamaño de la muestra con un nivel de confianza de 95% y máximo error permitido o estimado de 5%, va a ser siempre 384 cuestionarios. Por eso cuando van con un muestrista o con una empresa que tenga como fundamental propósito ganar mucho dinero haciendo encuestas,
y ustedes le digan, oye, yo quiero una encuesta que tenga un 95% de nivel de confianza, le van a decir, no te preocupes, vete a tu casa, yo te voy a hacer tu encuesta y te la voy a hacer con un modelo súper preciso y complejísimo que va a requerir 387 cuestionarios. Le ponen 3 más, ¿no? Para que no se vean pichicatos, decimos acá. Y entonces les van a decir, no, hombre, y no tienes idea de lo complejo que es sacar ese número, ¿no? Entonces, te cobro pues tanta cantidad por hacerte el diseño muestral y tanto por, por calcularte el tamaño de la muestra y tanto por el diseño muestral. Bueno, pues alguien que no le sepa, pues ahí va a ir a pagar, ¿no? Ahora bien, si la muestra, por el contrario, la vamos a extraer de una población finita, entonces hay una corrección de la fórmula, que no es tampoco nada complicada, ¿no? No hay nada en esta fórmula que no hayamos visto hasta aquí en este momento. ¿Por qué? Porque volvemos a extraer el valor de z al cuadrado, lo vamos a multiplicar por P y por Q, es exactamente lo mismo que teníamos acá arriba, ¿ya vieron? ¿No? Esta es la mismita fórmula, incluso la podemos ver aquí abajo. Z al cuadrado por P por Q, por el N, es decir, en tanto que tenemos una población finita, aquí le vamos a poner el tamaño de población que tengamos, 10,000, 7,000, 3,500, 28,700, la cifra que tengamos, siempre y cuando sea menor al número de 100,000, ¿vale? Y esto lo vamos a dividir entre, nuevamente, el error máximo estimado permitido al cuadrado, que va a multiplicar a n, que está acá en el numerador, acá va a pasar dividiendo, menos 1, hay una corrección ahí, en tanto que es una población finita, más el valor de z cuadrada, ¿no? Por P por Q, es decir, prácticamente todo el numerador pasa como denominador, ¿ya vieron? Entonces, vamos a suponer que la población que tenemos es de 34,600 personas, ¿vale? Ese es el único dato que necesitamos adicionarle porque es el tamaño de n, ¿no? Igual trabajamos a un nivel de confianza del 95% y lo único que vamos a sustituir son estos valores, ¿no? De nuevo, 1,96 por 0.05 por 0.05 por 34,600, dividiéndolos entre el valor de z al cuadrado, perdón, del error al cuadrado, que va a multiplicar al tamaño de n menos 1, es decir, a 34,599, más 1,96 al cuadrado por tal. Y el tamaño de muestra que me da es de 379 cuestionarios. Fíjense cómo en el supuesto primero de una población infinita, me da un n de 384. Cuando tengo una población finita, un n de 379. Es decir, solamente hay 5 cuestionarios de diferencia, ¿ya vieron? De tal forma que, fíjense, cuando alguien les dice, no, es que no puede ser lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que para una población tan grande me digas que con tan poquitas encuestas o tan poquitos cuestionarios tú puedes saber lo que está pensando el resto de la población? Pues bueno, este primer ejercicio, nos muestra cómo en un modelo teórico donde se distribuyen de manera equitativa o equilibrada las probabilidades de ocurrencia del fenómeno, la cantidad de cuestionarios que podemos tener o que obtenemos no varía tanto. Claro, si vamos disminuyendo el tamaño de población, sí va a haber una disminución sensible del número de casos o del N que vamos a requerir, pero tampoco es mucho, ¿eh? Miren, hagamos el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que la población es de 2,500, ¿no? Entonces vamos a ir anotando aquí los valores para irnos despacito y que si hay alguien que requiere que nos vayamos despacio, pues no tengamos bronca, ¿no? Déjenme insertar aquí, nomás que no me deja cambiar, ahí está. Voy a poner aquí el cuadro, ¿sale? Y vamos a ir haciéndolo paso por paso para que no haya dudas, ¿no? 1.96 por 1.96. 3.8416, ya habíamos visto, ¿no? 0.8416. Esto va a multiplicar a 0.05 por 0.05, ¿no? Digo, 0.5 por 0.5. Es igual a 0.25. No te dice frases. Y si le preguntas por el
Alguien, no sean malitos, ahí ciérrenme el micrófono, ¿no? De quien esté. Bueno, ya está. Luego, por punto 25 por la población. Vamos a suponer ahora en este caso que es de 2.500, ¿sale? Que no es de los 34.600 que están en el ejemplo. Esto lo vamos a dividir, ¿no? Entre el valor de 0.05 al cuadrado, 0.05 por 0.05, 0.025, por 2.500 menos 1, son 2.499. Alguien tiene ahí su micrófono abierto, ahí le encargo, ¿no? No veo quién es, pero bueno. Por 2.499 más el valor de 1,96 al cuadrado, 1.96 por 1.96, 3.8416, por 0.5 al cuadrado, que ya vimos que es 0.25, ¿no? Ahora fíjense, esto va a ser igual, le voy a poner igual, a 3.8416 por 0.25 por 2.500. 2.401 entre lo que está todo abajo, ¿no? 0.0025 por 2.499 más, este dato anótenmelo ahí, ¿no? Es que 3. Es que lo voy a hacer aparte. 6.2475. ¿Alguien ya la hizo? Voy a multiplicar 0.25 por 3.80. Ah, no, que esto es, ya me equivoqué, esperen. 0.25 por 2.499. Son 624.75. No, a ver, estoy haciendo alguien más. ¿Alguien me ayuda a hacerla ahí? 612.25, ¿no? Por 2.499 es igual a 6.2475. 6.2475 más 3.8416 por 0.25, 9, 6.25, 15.44, ¿es cierto? Sí, ¿alguien la hizo y sí le dio 15.44 o no? Me da un total de 155 casos, ¿no? Perdón, es que estaba haciéndolo acá. El N va a ser igual a 155 casos. Entonces, con estas fórmulas pueden ir ustedes calculando sus datos de tamaño de la muestra, ¿no? En este caso, fíjense, eran 34.600, ¿no? Y nos bajamos a 2.500 y no se redujo en la misma proporción, ¿ya vieron? Digamos que estamos casi poquito menos de la mitad, casi al 40%, cuando la reducción del tamaño de la población fue de prácticamente 15 veces, ¿no? En cambio, el tamaño de la muestra no se redujo en la misma proporción, pero tampoco nos está pidiendo tan poquititos casos, ¿no? Entonces, cuando vemos el modelo teórico, insisto, nos va a dar estos resultados y nos va a dar, evidentemente, un tamaño de muestra que es aceptable a un nivel de 95% de nivel de confianza con un error máximo esperado o estimado de 0.5%, que es lo que tenemos fundamentalmente en nuestro modelo. Voy a pausar.